Bien, sean todos bienvenidos, invitados. Doctor Luis Oré, bienvenido a este webinar sobre licencia social que organiza Gálvez Monteagudo Abogados. Le agradecemos su gentil aceptación a estar presente en este evento académico sobre una materia tan importante para la actividad minera peruana, y que a su vez, pues la actividad minera es una actividad muy importante para el país. El doctor Luis Oré es especialista en la materia, un reconocido profesional, y en esta oportunidad pues nos va a brindar su exposición sobre licencia social. Doctor Luis Oré, bienvenido. Muchas gracias, José Luis, por la presentación, o doctor Vicente. Muchas gracias por la presentación. A ver, voy a compartir pantalla para ir de frente al tema. Y me indican si se ve, por favor. Modo compartir. A ver. Ok. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Llegó? Recién, doctor. Ok, muy bien. Claro. Bueno, muchas gracias por la presentación. Siempre me presento como abogado reformado, porque a los abogados nos enseñan en la Escuela de Derecho a luchar por una causa. Mi causa es generar espacios de diálogo donde podamos integrar múltiples intereses, abordar múltiples intereses. Pero en general trabajo con individuos, grupos, comunidades, organizaciones, empresas y gobiernos para promover negociaciones efectivas, crear consensos, colaborar y resolver conflictos de manera tal que se desarrollen soluciones sostenibles y relaciones fortalecidas. Y durante el gobierno de Sagasti tuve la oportunidad de ser subsecretario de la Oficina de Gestión del Diálogo de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros. Algunas fotos de mi vida de mediador prepandemia, desde estar participando en espacios en la época de Conga, que la mesa que ya Beco, hasta una de mis últimas intervenciones y más importantes de un caso que les voy a contar sobre cómo se logró la licencia social en un proyecto minero en el Ecuador. Y en estas fotos ya post pandemia, con mascarilla, apoyando las gestiones del gobierno del Sagasti. Me han invitado para compartir sobre la licencia social para proyectos mineros y hacer una breve contextualización. El crecimiento mundial produce mayores demandas de recursos naturales. Esto quiere decir también que los gobiernos, la mayoría de gobiernos en el mundo, quieren traer capitales extranjeros para mejorar sus economías y condiciones de vida de sus ciudadanos. Las poblaciones locales también enfrentan el desafío de equilibrar la protección ambiental y el desarrollo de actividades económicas como proyectos mineros. Las empresas suelen utilizar a veces un enfoque muy legalista para buscar la legalidad o viabilidad de sus proyectos, y pueden descuidar la gestión de relaciones y el involucramiento con socios y poblaciones locales, lo que pone en riesgo la implementación exitosa de sus proyectos de inversión y no ayuda a lograr esta licencia social. En general, los inversionistas extranjeros, promotores de proyectos de inversión minera, pueden encontrar diversos retos y desafíos en los países anfitriones, desde asuntos interculturales hasta coaliciones de bloqueo que impidan la implementación exitosa de proyectos. Hay una publicación de esta consultora internacional, Ernst & Young, que en un reporte del 2022 habla de los 10 riesgos para la minería, y es la primera vez que tiene o pone en el top 1 al riesgo de asuntos sociales y ambientales. En el ranking como tercero riesgo social está la obtención de la licencia social para operar. El año pasado estaba como rankeado como el riesgo más importante. Pero quiero contarles una experiencia de un proceso de diálogo para un proyecto minero del proyecto Guarinza en el Ecuador, donde se logró la licencia social luego de un proceso de diálogo. Y después les contaré, digamos,
la información detrás del conocimiento, la estrategia, la metodología que se aplicó, de cómo podemos hacer para lograr la deseada licencia social de proyectos mineros. Pero este caso es un caso que en el 2006 hubo una situación de conflicto entre una exploración minera canadiense en una zona atrasito nomás de la cordillera de Cóndor, límite de Perú con Ecuador, y saltó un problema con una compra de unos predios y unos títulos de propiedad, y en el 2006 la comunidad expulsó a esta compañía minera y se generó un conflicto. Luego de 11 años me contactan unos funcionarios de esta empresa porque querían que yo conozca unos líderes de esta comunidad. Vinieron a Lima, hicimos un taller de negociaciones y para facilitar una conversación. Y al final de este proceso de querían abordar el conflicto, me invitan a estas comunidades de Yavi y Guarins, vinculadas a este proyecto Guarinza en el Ecuador. Entonces, en enero y febrero del 2018 tuve oportunidad de ir a esta comunidad a hacer una evaluación de actores, intereses y situación que les explicaré luego, pero era básicamente para entender el problema, las preocupaciones, los dramas, los temores, terrores y aspiraciones que tenían esta comunidad respecto a este proyecto, este potencial de proyecto de inversión. Esos fueron los 2 primeros meses del 2018. En marzo del 2018 tuve oportunidad de ir a Canadá a reunirme con los funcionarios o ejecutivos de esta empresa. También participé en unas reuniones con algunos líderes originarios indígenas de nacionalidad de Shuar que estaban de visita en Canadá. Y en abril decide la empresa canadiense enviar un representante y mi trabajo fue ayudar a conectarse con las comunidades locales y generar estas primeras conversaciones para, vamos a tener un mejor entendimiento de esta situación, qué es lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer, etc. Y en mayo del 2018 se formalizó el inicio de un proceso de diálogo con una de estas comisiones técnicas de alto nivel, que formada por representantes de la empresa, de varias comunidades locales, y se inició un proceso de diálogo en el que tenían reuniones este comité, alto comité de negociación o de diálogo, y luego se reportaba todo lo que se hacía a las comunidades que constituían parte de este comité. También se tenían reuniones con el gobierno. Esto fue un proceso que duró junio, julio, y en agosto la empresa decidió hacerle la consulta a la comunidad si estaría dispuesta a una devolución de estos títulos de propiedad como un gesto para sanar las relaciones, que era algo que se manifestaba en este proceso de diálogo, ¿no? Y al final la empresa decidió hacer la devolución de estos títulos de propiedad, y en octubre esta comunidad, o los representantes de esta comunidad, decidieron conversar con el gobierno de Ecuador para explicarles cómo había sido este proceso de diálogo, cómo era la relación con esta empresa minera. También se hicieron algunos ejercicios para identificar necesidades y oportunidades para hacer proyectos de desarrollo local si se continuaba una relación con la empresa minera. Y en noviembre del 2018, los representantes de la empresa y de las comunidades son recibidos por el ministro de Energía y Minas en el Ecuador, y en el mismo mes, días más tarde, la empresa hace una ceremonia con la comunidad para hacer esta devolución de estos títulos de propiedad, y le llaman la declaración de la victoria del diálogo en la misma zona del trabajo donde se venía haciendo este trabajo. Y en el diciembre del 2018, la empresa hace una propuesta a la comunidad de decirles, esto es lo que queremos hacer respecto a exploración minera. Y queremos hacer exploración participativa. Queremos hacer una búsqueda conjunta de información para identificar el potencial de los minerales en sus territorios. Y en enero del 2019 se firma un memorándum de entendimiento en el que se logran beneficios para la comunidad y realizar este estudio conjunto del subsuelo. Y se forma una alianza estratégica con beneficio para todos entre esta empresa Lowell Minerals, que después es una subsidiaria en Ecuador de una compañía canadiense, con
una federación de nacionalidades shuar que representa varias comunidades, y también el gobierno del Ecuador fue observador de este proceso. En el 2020, justo antes de que empiece la pandemia, vino una delegación de este Consejo Consultivo, el directorio del Proyecto Guarinza, a compartir su experiencia con diferentes instituciones acá en el Perú. Fuimos a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, al Instituto Ingeniero de Minas y al Colegio Ingeniero de Minas, el capítulo de Minas y Colegio Ingeniero de Minas de Perú. Y eso. Entonces, bueno, y también participaron en un proceso que nosotros denominamos un programa del temor al valor vinculado a la minería, de cómo podemos fortalecer capacidades de líderes indígenas sociales. Al final, ese mismo mes, llegó la primera perforadora a la zona, y la comunidad ahora trabaja en este proyecto de manera participativa. Esta es una noticia que salió en los medios porque dos organizaciones de Amazon Watch y Mining Watch, que son unas ONGs que criticaban a esta empresa y decían, esta empresa Solaris Resources, que es después el nombre de la canadiense, está aprovechando o manipulando estos centros shuar de Warins y Yavi, y diciendo, pobrecitos, los están engañando, ¿no? Y estas dos comunidades sacan un comunicado diciendo, exigimos que las ONGs no hablen por nosotros, y alertamos que estamos siendo vulnerados en el artículo 57 de la Constitución del Ecuador y conceptos o artículos del 169 que tienen que ver con el ejercicio del derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, autonomía de los pueblos indígenas. Esta experiencia ha llamado tanto la atención del gobierno ecuatoriano que el 7 de julio el mismo ministro de Energía y Minas actual fue a visitar las zonas de este proyecto de exploración. Esta historia está recogida en una publicación, que ahí está el enlace, y que todos la pueden leer. Está basado también en un libro, que es el que escribí, que se llama El proceso de construcción de consenso, pero esto, digamos, para contarles, este proceso duró 1 año, y sí se puede lograr la licencia social, incluso después de años de conflictos que han habido entre una comunidad o el Estado y una empresa. Ahora, durante los últimos 25 años hemos visto expectativas crecientes de parte de las comunidades, la sociedad civil está más organizada, hay una mayor presión sobre recursos naturales, como habíamos mencionado, y en el mundo hay nuevos marcos, normas para fomentar el desempeño social, tiene legislación internacional, el IFC, que es el brazo financiero privado del Banco Mundial, tiene los principios rectores de las Naciones Unidas, las empresas hablan de responsabilidad social y sustentabilidad en sus modelos de negocio, pero existe una disonancia entre todo el esfuerzo que se está haciendo y los resultados hasta ahora. Como sabemos, en Tambo Grande muchos proyectos se han parado, en el Perú muchos proyectos se han parado, Tambo Grande, Río Blanco, o se han demorado, Conga, o hasta el caso de Tía María, ¿no? Y en general, los proyectos demorados y bloqueados, hay múltiples actores y múltiples intereses vinculados a estas situaciones o estos proyectos. Y muchas veces estos múltiples actores están enojados, molestos y furiosos. Y termina lo que algunos llamamos conflictos sociales, ¿no? Pero el problema no es que existan estos múltiples intereses y múltiples actores. El problema radica en que cómo abordamos los conflictos o las múltiples preocupaciones de estas personas y cómo interactuamos con el otro frente a estas situaciones complejas, o sea, la manera como nos tratamos. Porque en realidad nosotros, todas las personas, actuamos según cómo pensamos. O sea, el problema es nuestro enfoque o nuestro paradigma o nuestra forma de pensar que se refleja en nuestra actitud para interactuar y abordar diferencias y resolver problemas o conflictos complejos. Generalmente nuestra interacción es de choque frontales de posiciones y no escuchamos para entender, sino escuchamos para refutar o para contradecir al otro. Hacemos muchos debates, pero no dialogamos en realidad. Algunos recordarán esta escena en la época de Conga hace más de 10 años,
en que teníamos a un presidente regional y a un premier discutiendo sobre este proyecto. Supuestamente iban a dialogar, pero es una evidencia de cómo tenemos ese pensamiento del todo o nada. Yo tengo la razón, tú estás equivocado. O nos metemos en un juego de culpas. El problema es que esta confrontación produce ganadores y perdedores, y emociones negativas y absolutamente el deseo de revancha. Entonces, los desafíos en la interacción para lograr la licencia social pasa porque tenemos estos choques frontales de posiciones que no es diálogo, y muchas veces, como dicen los americanos, le queremos tirar plata al problema, y tenemos soluciones muy transaccionales. Y el problema con las relaciones muy transaccionales es que no generan relaciones de confianza a largo plazo, no construyen relaciones. Entonces, si queremos lograr la licencia social de proyectos, es que para que una comunidad dé una bienvenida positiva a un proyecto de inversión, un proyecto minero, la comunidad tiene que creer y además sentir que estará mucho mejor de lo que estaba antes de que llegue este proyecto. O sea, el proyecto debe ser percibido como un buen vecino y contribuyente al desarrollo local. No debe ser visto como un riesgo a la tranquilidad o como generar miedos ni promover impactos irreparables. Entonces, es clave entender estos múltiples intereses y perspectivas a través de procesos de involucramiento multiactor. Pero primero debemos abordar el temor, primero tenemos que escuchar a las personas, y luego podemos hablar del valor y los beneficios. O sea, para lograr la licencia social de los proyectos de inversión, de los proyectos mineros, necesitamos procesos adecuados para integrar estos diferentes y múltiples intereses, generar una dinámica diferente para convertir a Estado, empresas y comunidades en aliados estratégicos para ganar mayor producción minera y ganar mayor bienestar integrado, desarrollo local sostenible. Si queremos ganar mayor producción minera y ganar bienestar general, tenemos que cambiar nuestra dinámica. Y para cambiar, o necesitamos una dinámica diferente. Y para tener una dinámica diferente, como hemos dicho que actuamos según cómo pensamos, tenemos que cambiar nuestro enfoque o nuestro pensamiento, porque sí es posible ganar éxito empresarial y ganar prosperidad comunitaria. Pero para cambiar esta dinámica tenemos que cambiar el enfoque. ¿Qué enfoque tenemos que cambiar? Tenemos que pasar de este juego de culpas a la solución conjunta de problemas. O sea, no es yo gano y tú pierdes, es cómo hacemos para ganar juntos. No es yo contra ti, sino nosotros contra el problema. Porque, como digo, actuamos según cómo pensamos. Entonces necesitamos un nuevo pensamiento y pensar en beneficios mutuos para generar consensos, lograr licencia social, viabilidad social de proyectos, bienestar integral, desarrollo sostenible. Y esto es, no solo es posible, sino que es esencial para construir relaciones de confianza. O sea, tenemos que pensar en beneficios mutuos. Esto tiene algunos principios básicos, como que hay que involucrar a las partes en la solución de los problemas. Hay que solucionarlos juntos, hay que tener espacios más participativos. Y hay que enfocarnos en intereses y necesidades más allá de las posiciones. Hay que pensar en las prioridades realmente importantes de las partes. Tenemos que crear opciones o posibles soluciones que generen ganancia mutua, beneficio mutuo. ¿Cómo hacemos? La teoría de la negociación dicen, ¿cómo hacemos para agrandar la torta? ¿Cómo hacemos para generar mayor valor? Pensemos de manera creativa, juntos, cómo podemos hacer para satisfacer la mayor cantidad de intereses, necesidades, preocupaciones, aspiraciones. Y tenemos que actuar de manera que genere confianza y fortalezca relaciones. Y esto yo siempre hablo de respeto con doble T. T de trato, de trátame igual, al final somos seres humanos, y T de transparencia. O sea, si dices que vas a hacer A, haz A, y si dices que no vas a hacer B, no hagas B. O sea, cumple lo que prometes. Y una diferencia básica que es que podríamos mejorar muchas cosas si cambiáramos nuestros discursos o nuestras conversaciones, dejar de hablar de posiciones, o sea, de demandas y exigencias, decir simplemente yo quiero, sí a la mina o no a la mina. Tenemos que hablar más profundamente sobre nuestros intereses, o sea, necesidades, aspiraciones, preocupaciones, miedos, temores, motivaciones. Todo hace que tengamos todo lo que hace que tengamos una posición a favor o en contra de algo. Y responde a la pregunta ¿para qué? Ayúdame a entender para qué dices que no. ¿Qué interés, necesidad o preocupación estás tratando de cuidar diciendo no a un proyecto? ¿Cómo generamos beneficios mutuos? En 4 pasos, que es, hay que movernos de posiciones e intereses, hay que pensar
creativamente en qué opciones de beneficio mutuo podemos construir para satisfacer la mayor cantidad de intereses y pensar en criterios objetivos para seleccionar cuál de las posibles soluciones es la mejor, pero criterios objetivos para que vayan más allá de la simple subjetividad de las partes. No es una contienda de voluntades, no es porque tú dices o porque yo digo. Usemos estándares, usamos principios como la reciprocidad, responsabilidad, podemos utilizar normas, podemos utilizar estándares de la industria, estudios, estadística, etcétera, valores de mercado, etcétera. Y también tenemos que pensar por anticipado en los desafíos de implementación o pensar en lo que le llamamos sorpresas predecibles. ¿Qué puede ocurrir en el futuro que impida el cumplimiento o la materialización en la realidad de los acuerdos? Y 4 preguntas son básicas para entender esto, o para recordarnos esto. Pensar en para qué, para entender los intereses más allá de las posiciones. Pensar qué pasaría si hacemos esto, qué pasaría si hacemos esto otro, como conversaciones condicionales. No es que estamos comprometiéndonos a algo, estamos haciendo una lluvia de ideas de manera conjunta, estamos pensando juntos. Y después pensar en criterios objetivos, es, oye, cuéntame qué es lo que hace justo, por qué es esto justo, cómo podemos, si no existe un criterio de un estándar de justicia, cómo podemos crear un criterio que sea percibido por nosotros y otros como justo, y pensar en qué podría fallar o qué podría salir. Entonces, lo más difícil es hacer este ejercicio de movernos de posiciones e intereses, porque no es solo hablar de nuestros intereses, que algunas personas tampoco conocen muy bien cuáles son sus verdaderos intereses y no saben priorizarlos. Tengo que pensar en mis intereses, pero también tengo que pensar en los intereses del otro. Y esto no es filantropía, esto no es qué bonito que eres, es porque me conviene que el otro al final de un proceso de diálogo, una negociación, esté satisfecho con el resultado, porque si no, ya hemos visto que van a encontrar el primer momento para ejercer la revancha o la venganza, o simplemente no cumplen con los acuerdos. Y muchas veces en nuestro sector minero vemos que a veces los acuerdos no se cumplen, y muchas veces es porque cómo se han negociado esos acuerdos. Hemos dicho que tenemos que cambiar nuestro pensamiento, pero eso también impacta y tenemos que cambiar nuestra actitud sobre cómo interactuamos y cómo nos relacionamos. Ya hemos hablado de estas dos personas, ¿no? El premier y el señor Gregorio, que era presidente del gobierno regional de Cajamarca. Y en esta foto tenemos a otro premier y a otro Gregorio. Este era Gregorio Rojas, el presidente de la comunidad de Pumamarca, el presidente de la comunidad de Fuerabamba, alrededor del proyecto minero Las Bambas. Y esta es una reunión en la que yo tuve alguna participación. Y cambiar paradigmas y cambiar actitud no solo funciona para que trabajemos mejor juntos, sino nos ayuda a conectar como personas. ¿Y por qué es importante conectar como personas? Porque todos tenemos esas necesidades de ser entendidos, apreciados y respetados. Y todos tenemos esa necesidad básica de sentir esa pertenencia o afiliación, o el deseo de no sentirse excluido. Y sentir también, o tener el sentido de la autonomía. A nadie le gusta, nadie quiere que le impongan decisiones. Entonces, por eso las personas dicen, oye, no me consultan. O sea, si vas a hacer algo, pregúntame, cuéntame qué es lo que vas a hacer y pregúntame qué me preocupa. Para lograr la licencia social hay varios procesos que podemos utilizar. Algo que podemos hacer es este proceso de construcción de consenso con enfoque de beneficios mutuos, que es básicamente la teoría detrás del proyecto Guarinza que les mencioné, donde se hace primero una evaluación de actores, intereses de situación, donde se convoca, a mí me convocaron como mediador en esta oportunidad, para ayudar a entender las diversas perspectivas de las partes. Y esto termina con un reporte diciendo, esta es la situación, estas son las preocupaciones, necesidades y aspiraciones de todos los actores, y este sería un posible proceso a seguir. Se diseña un proceso de diálogo, un proceso de involucramiento, con reglas claras, cómo se tomarán decisiones, un plan de trabajo, y luego con esto las personas pueden decidir si vale la pena hacer este tipo de proceso, ¿no?
y también es importante hacer el ejercicio de buscar la información de manera conjunta, porque muchas veces, los abogados sabemos, que cuando estamos, por ejemplo, en un proceso judicial, tenemos un perito y la otra parte tiene otro perito y tenemos un duelo de peritos, porque tu perito dice o porque tu otro perito dice otra cosa. ¿Cómo hacemos para generar información que sea creíble y confiable para todos? Podemos buscar y construir información que sea creíble y confiable para todos si definimos qué información tenemos, qué información no tenemos, qué información necesitamos para tomar decisiones informadas y cómo hacemos para generar o construir esta información. Y luego tenemos la información y tenemos claro cuáles son los intereses, las necesidades y las preocupaciones de todos los actores, podemos meternos ya de lleno en la parte más rica de cómo hacemos para generar beneficios mutuos o ganancias conjuntas en un proceso de diálogo multiactor. Y obviamente luego lograr acuerdos y pensar en estas sorpresas predecibles para implementar los acuerdos. Esta teoría también está detrás de está en español escrito en este libro, que está basado en la metodología de negociación de Harvard, del MIT, del programa de disputas públicas y con el con el Consensus Building Institute, que es una organización líder mundial en asuntos de recursos naturales y conflictos, con la que también trabajo. Un par de láminas más para decir que los inversionistas y promotores de los proyectos de inversión deben inspirar confianza y generar las expectativas adecuadas a través del contacto directo, el involucramiento temprano y el diálogo sincero para abordar las preocupaciones, temores, desconfianzas, necesidades y aspiraciones de la población respecto a los proyectos mineros, con un enfoque de beneficios mutuos en procesos adecuados en los que se sientan escuchados y reconocidos y se pueda lograr la licencia social. Hay muchos procesos que podemos utilizar. Hay un proceso que hemos desarrollado sobre relacionamiento consultivo para la licencia social que tiene que ver con identificar actores, empoderar a la población con explicación de sus derechos y obligaciones respecto al Estado, a las empresas y a las mismas comunidades. ¿Cómo hacemos la presentación institucional de los inversionistas? ¿Cómo hacemos para elaborar de manera conjunta un código de conducta para que se respeten usos y costumbres locales? ¿Y cómo hacemos para crear un consejo consultivo comunitario que sea como un espacio multiactor para dialogar iniciativas, planes y proyectos en sitios donde el inversionista tenga interés en participar? Y otras cosas que podríamos agregar como el mecanismo de gestión de preocupaciones, quejas y controversias, que no sea solamente una forma de resolverlo de manera legal, sino basado en estos intereses, preocupaciones que mencionamos. Y los comités de monitoreo ambiental participativo que también se hacen bastante. Para terminar, 4 tips. ¿Qué podemos hacer? Primero, necesitamos escuchar para entender, no para refutar, y conectar con el otro como ser humano, abordando estos intereses que habíamos mencionado, de ser apreciado, valorado, respetado, sentido de pertenencia y sentido de autonomía, ¿no? 2, adoptar un enfoque de beneficios mutuos para todas las negociaciones, la interacción, el involucramiento y construir relaciones de confianza. 3, generar información conjunta con un proceso de búsqueda conjunto de información que resulte en información creíble y confiable para todos. Y finalmente, podemos enmarcar el ciclo de vida de los proyectos mineros en un proceso de construcción de consenso para generar relaciones de confianza y de largo plazo con beneficios para todos y lograr la licencia social. Pero es clave el involucramiento temprano, desde las fases iniciales, del scoping, el alcance del proyecto, el diseño, hasta la implementación, ejecución y operación de este proyecto. Y siempre me gusta terminar con esta lámina de Peter Drucker, que es el padre de la administración, del management moderno, que dice que la cultura se traga la estrategia cada mañana. Porque en mi mundo esto significa que de nada sirve tener las herramientas, procesos y estrategias adecuados si tenemos el paradigma equivocado. Entonces tenemos que pensar en beneficios mutuos para lograr la licencia social y la viabilidad social de los proyectos. Eso es lo que tengo que compartir y muchísimas gracias, doctor José Luis Vicente, por su invitación y abierto para lo que ustedes deseen hacer. Muchas gracias, estimado Luis. Doctor Oré, una exposición muy interesante sobre una temática tan importante en el país como es la denominada licencia social. Ahora, permítame que yo compartirles aquí un material. A ver.
Aquí estamos. ¿Se observa? Ok. Bien. Muy bien. Entonces pasamos. La licencia social. Yo quiero comenzar hablando sobre un tema importante que está intrínsecamente relacionado con la licencia social. El Perú es un país minero, predominantemente minero, pero en donde esta actividad productiva es la que irónicamente o contradictoriamente está relacionada a más conflictos sociales. Eh, Como pueden ver aquí en esta lámina del Instituto Peruano de Economía, los conflictos sociales costaron más de 1.500 millones de soles en el 2021. Los principales conflictos sociales son mineros y dentro de este rubro minero el aspecto socioambiental. Esto es muy importante que se tenga en cuenta. Muy bien, aquí pueden ver más dibujos relacionados, más láminas, el reporte, la Defensoría del Pueblo es la que hace anualmente el reporte de conflictos sociales. Este de febrero de 2021 nos indicó que había 197 conflictos sociales en Perú, 144 activos, 53 latentes. La mayor cantidad de conflictos, bueno, en Loreto 23, en Cusco 21 y en Ancash 17. Aquí pueden ver ustedes dos imágenes muy interesantes. Una es del expresidente Humala, en una portada de un diario, un medio periodístico, en donde indica Conga va, ¿no? Ya sabemos que Conga no fue. Y también, disculpen, del expresidente Vizcarra, cuando hizo un comentario sobre un proyecto minero muy importante, que es el de Tía María de Southern Perú, ¿no? Expresamente indicó o expresó o lo que señaló fue el proyecto, si no tiene licencia social, no puede empezar. Bien, y aquí, bueno, antes de entrar a materia, yo quiero rápidamente tocar el caso Tía María. Como sabemos, en los aspectos técnicos, en el caso Tía María, pues se cuenta con 3 centros de operaciones, ¿no? Mina Tía María, la planta de procesamiento, Mina La Tapada, aquí está un poco la distribución, aquí en este mapa. Bien, tenemos relacionadas aquí a Mejía, a Punta de Bombón, a Mollendo. Bien. Perdóname, José Luis, creo que no estás compartiendo en la... ¿Ahora Ahí sí? está. Sí, porque creo que no está en compartir en, ¿cómo se llama? En función presentación. Ah, ¿ahora sí? ¿Se puede ver? Sí. Ya, perfecto. Entonces, estas son las imágenes a las que me refería. Bien, y aquí el caso Tía María, ¿de acuerdo? Entonces, ya les explicaba, aquí básicamente esta es la composición, o digamos, técnica del proyecto Tía María, ¿no? Con la mina Tía María, la planta de procesamiento, mina La Tapada. Bueno, ¿qué pasó en este caso? Como ya sabemos, la Dirección General de Minería expidió una resolución número 0328-2019 que aprueba el expediente, el proyecto concesión de beneficio Tía María y autoriza su construcción. La concesión de beneficio es lo que, bueno, se conoce en el ámbito minero como las plantas de beneficio. Y es que los grandes proyectos como Tía María suelen tener todo el paquete completo, si así lo podemos decir, ¿no? Tienen sus concesiones mineras, son titulares de un grupo de concesiones mineras que se encuentran todas en la zona, geográficamente hablando, cuentan con su concesión de beneficio, bien, cuentan con sus propios medios de transporte del mineral y, por supuesto, luego la comercialización. Es decir, y también con su concesión de labor general, es decir, todo el paquete completo. En este caso estamos hablando de la concesión de beneficio o su planta de beneficio que fue autorizada por la autoridad competente, en este caso la Dirección General de Minería. Muy bien. Contra esta resolución, como todo acto administrativo, se puede interponer recursos impugnatorios. De hecho, en materia minera, lo que procede es el recurso de revisión y esta resolución fue objeto de recursos de revisión, de 3 recursos de revisión. Uno, por el gobierno regional de Arequipa, representado por su gobernador en aquel entonces, y ya sabemos, pues, lamentablemente, este señor cómo terminó. Bueno, es un tema aparte. Se admite el recurso de revisión. Luego tenemos uno presentado por el Frente de Defensa de los Trabajadores y Accionistas Minoritarios de Central Azucarera Chucarapi, y uno presentado por la Junta de Usuarios del Valle de Tambo. Perfecto, muy bien. Luego tenemos el auto de sala, que ya en su momento fue objeto de mucho debate en el ámbito académico y también político, ¿por qué no? Bien,
pero aquí estamos en un foro académico y técnico, pero sí es importante decir que el Consejo de Minería, mediante el auto de sala número 014, lo que hace es disponer la suspensión de la ejecución de esta resolución que autorizaba a la construcción de la planta de beneficio o la concesión de beneficio. Muy bien. Aquí, bueno, otro plano, en donde pueden observar más o menos la distribución técnica de aspectos técnicos de componentes del caso Tía María, ¿no? Del proyecto Tía María. Muy bien, y aquí vuelvo con el tema de la licencia social, que en aquel momento el expresidente Vizcarra dijo, si el proyecto no cuenta con licencia social, no va, ¿cierto? Y también teníamos, pues, en aquel momento a su presidente del Consejo de Ministros que iba en la misma línea. Entonces, el concepto de licencia social o la licencia social, la denominada licencia más importante en nuestro país, sobre la cual es materia de discusión o sobre la cual se refieren autoridades de distinto nivel, ya sea desde el presidente de la República, ya sea desde los ministros de Estado, ya sea desde gobernadores regionales, ya sea desde autoridades locales, alcaldes, ya sea desde autoridades comunales, el presidente de la comunidad campesina, ya sea desde el alcalde del centro poblado, el regidor, las rondas campesinas, la licencia social, la licencia más importante en el país. Bueno, si el presidente de tu país, el mandatario, ¿no?, te está diciendo si el proyecto no tiene licencia social, ok, el Consejo de Minería declaró infundados los recursos de revisión y confirmó la resolución que autorizaba la construcción de la concesión de beneficio. Nos encontramos en un país en donde impera un Estado de Derecho, ¿de acuerdo? En donde existe un principio de legalidad. Y el Consejo de Minería es la autoridad competente, en este caso de Administración de Justicia Administrativa, para decir en última instancia sobre los permisos y licencias, en este caso sobre una concesión de beneficio. Entonces, si partimos que estamos en un Estado de Derecho, principio de legalidad, ¿se debe respetar lo que resolvió el Consejo de Minería? ¿Y qué pasa si a la par o paralelamente tenemos a un presidente o a una autoridad política que dice, ok, el Consejo de Minería ha resuelto, pero si el proyecto no cuenta con licencia social, no va? Yo me pregunto, ¿eso afecta el Estado de Derecho? Y es que aquí viene un problema. El doctor Luis Oré nos ha explicado detalladamente y de forma muy, muy importante, creo yo, todos los aspectos jurídicos, técnicos, los aspectos importantes, relevantes sobre la licencia social. Pero yo quiero llamar la atención de la comunidad académica, de las personas que están relacionadas a la actividad minera, de que nuestra licencia más importante para que los proyectos mineros tengan viabilidad, algunos la denominan la licencia que no es licencia, porque la licencia social no se encuentra regulada. Y esto es algo que no viene de ahora, es algo que vienen observando ya desde hace muchos años, y es que al no encontrarse regulada, si no hay regulación, no hay capacidad de enforcement. ¿Cómo la autoridad hace cumplir la ley sobre algo que no está regulado? Si no hay regulación, ¿cómo cumplo requisitos? Si no hay regulación, ¿cómo se determina un incumplimiento? Si no hay regulación y es la licencia más importante, por propio dicho, de todos, no solo las autoridades, esto es muy importante, estaba pasando por alto algo, no solo por las autoridades, también por el sector privado. No hay inversionista minero, llámese gerente, director, nacional o extranjero, que no tenga muy en claro que la licencia social es la más importante. Y si es que un proyecto minero no obtiene licencia social, pues simplemente no es viable. Pero no se encuentra regulada. Esto colisiona con el principio de legalidad. ¿Cómo exijo el cumplimiento de algo que no se encuentra regulado? Ok, se basa en el derecho consuetudinario, en la casuística, en la costumbre. ¿Cómo se sanciona? Aquí ustedes pueden ver, de hecho hay muchos más, pero por lo menos algunos títulos, licencias y permisos muy importantes dentro de la actividad minera, como el título de concesión minera, la autorización de inicio de actividades de exploración, la autorización para inicio de actividades de explotación, el título de concesión de beneficio, la autorización de construcción de una planta de beneficio o concesión de beneficio, la aprobación del instrumento de gestión ambiental,
el CIRA, ¿no? El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, la licencia de uso de aguas, bueno, en materia de proceso de formalización minera, la autorización de inicio o reinicio de actividades de explotación o beneficio. Todos estos permisos, licencias y títulos son sujetos a un procedimiento administrativo, dentro del cual el administrado, llámese empresa minera, llámese persona natural, persona jurídica, debe cumplir con una serie de requisitos de orden técnico, de orden legal. Y en base al principio de legalidad y al debido procedimiento, si es que cumple con todos estos requisitos, pues simplemente el resultado será que se otorga la licencia, se otorga el permiso, se otorga la autorización. Y la licencia social. Y es que un problema de no encontrarse regulada es que da lugar a una serie de interpretaciones. Yo he leído, en realidad, a muchos especialistas y cada uno interpreta la licencia social a su forma. Algunos la relacionan con la consulta previa, ¿no? Una institución jurídica muy importante en respeto y en beneficio de los pueblos ancestrales, los pueblos indígenas. Otros lo relacionan con los mecanismos de participación dentro de un procedimiento para la aprobación del instrumento de gestión ambiental, ¿no? Los talleres participativos, mesas de diálogo. Otros lo relacionan con los contratos que se pueda celebrar entre el titular, la empresa minera, con el titular o propietario del terreno superficial. Llámese comunidad campesina, llámese centro poblado. Otros lo relacionan simplemente con la obtención del permiso de autorización de inicio de actividad de exploración o de explotación. Otros lo relacionan con el título de concesión. Entonces, queda en el marco subjetivo. ¿Por qué? Porque yo he investigado bueno, yo he sido consultor, investigador hace unos años en el Instituto de Libertad y Democracia. Y créame que me he pasado días, meses, buscando alguna normativa que siquiera mencione la palabra o el texto licencia social. Y no lo encontré. Entonces, yo creo que la licencia social en el Perú sí se encuentra regulada, pero de forma implícita. Y la podemos encontrar en todos estos mecanismos o instituciones que acabo de mencionar, pero no de forma expresa. Y la pregunta es, para ir terminando, ¿sería viable que sea regulada? ¿Sería viable que sea regulada? ¿Y quién otorgaría esa autorización? ¿Y quién otorgaría esa licencia social? ¿La Dirección General de Minería? ¿Previa garantía de que haya participación de las comunidades, del titular del terreno superficial? ¿Quién otorgaría esa autorización? ¿Quién sancionaría en caso se incumpla con los compromisos acordados producto de la obtención de esa licencia? Probablemente haya muchos desincentivos a regularla porque saben de que sería muy difícil aplicar el enforcement, hacer cumplir esa licencia. Saben, probablemente, o presumen que si es la autoridad administrativa quien otorga esta licencia, eso generaría aún más incentivos que el propietario del terreno superficial, que la comunidad de la población de la zona de influencia se oponga a este proyecto minero porque dirían, aquí el Estado no va a otorgar la licencia social, eso lo otorgo yo. Es un tema que yo dejo en la palestra, dejo al debate, y creo que, bueno, no solo el doctor Oré, creo que todos los académicos, especialistas en la materia, deberíamos reflexionar al respecto. ¿Por qué? Porque lo que se busca aquí es que las reglas de juego en la actividad minera estén muy claras, aún cuando estamos hablando de una de las actividades productivas más importantes en el país y la actividad más regulada y más fiscalizada en nuestro país. Bien, bueno, muchas gracias, doctor Oré. Con esto concluyo mi intervención. Vamos a ver si hay preguntas.
Y si no, bueno, vamos a hacer un intercambio de ideas con el doctor Ore. A ver, hay una pregunta, un momento. Doctor, están preguntando sobre su libro. Sería bonito Sí, saber. gracias. Ya le puse ahí dos enlaces. Uno es el enlace al libro de construcción de consenso que está en Amazon, que puede estar en digital, o me pueden escribir o me pueden llamar. Y el otro, el enlace a la publicación del proyecto Guarinza también está ahí en LinkedIn. Perfecto. Eso. ¿Me permite hacer Ok, un comentario, doctor? sí, claro que sí. Vamos con los comentarios y luego pasamos con las preguntas. Ya. Adelante, doctor. Y justo lo he escrito ahí porque yo empecé diciendo que soy abogado reformado porque al abogado le enseñan a resolver los conflictos a través de la ley. Y en realidad, desde la mirada de la resolución de conflictos, hay solo tres formas de resolver conflictos. O sea, todas las que se nos pueden ocurrir caen en uno de estos tres baldes. En el balde del ejercicio del poder, Rusia invade Ucrania porque le da la gana. Alguien toma una carretera porque le da la gana. Toma un pozo de petróleo. O sea, es el ejercicio del poder, legítimo, ilegítimo, legal, ilegal, ese es otro tema. Pero hay una forma, es el ejercicio del poder, mandamos a la tropa, toman el Capitolio, los loquitos en Estados Unidos. Otra forma es a través de la adjudicación de derechos, ahí estamos nosotros los abogados, que vamos donde el juez, donde la administración, la autoridad, para decir quién tiene la razón y quién está equivocado. Y eso es lo que dice la ley, ¿ok? Pero hay otra forma de resolver los conflictos, que es a través de la reconciliación de intereses. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son los suyos? Y veamos cómo podemos integrar esos múltiples intereses, porque si buscamos la reconciliación de intereses, sí podemos encontrar soluciones ganador-ganador. En el derecho no, porque el juez te va a decir tú ganas y tú pierdes. Y en el ejercicio del poder tampoco. O uno gana y uno pierde, o todos pierden como en la guerra. Entonces, el tema de la licencia social, yo creo que está en el mundo, en el sistema de intereses y preocupaciones, o en el sistema de reconciliación de intereses. No es la autoridad la que te va a dar la licencia social. Otra cosa es consulta previa, es otra cosa que tampoco, bueno, hay otro espacio para otro webinar. Pero la licencia social está en el ámbito de la reconciliación de intereses. Y nadie puede forzar, digamos, una licencia social, porque es un permiso que tienes de vivir ahí como un buen vecino y portarte bien y todos felices y contentos. Como todas las relaciones, los esposos, los amigos se pelean, pero el secreto es cómo llevamos bien las relaciones. Por eso a mí, si bien en el Perú no estoy seguro si hay alguna norma en que se mencione licencia social, pero sí hay normativa internacional y publicaciones. Y ahí he puesto el libro de un colega que se llama César Sáenz, en el que yo escribo un capítulo sobre estos temas, ¿no? De construcción de consenso y diálogo. Pero nada, ese era mi único aporte, es decir, no creo, si se pone algo en la norma sobre licencia social, debería ser algo así solo declarativo. Pero nadie te va a dar una autoridad de gobierno, no te va a dar una licencia social. El Poder Judicial no te va a dar la licencia social. La licencia social te da una mayoría abrumadora de personas que dicen queremos que estos señores estén acá. Y si no, no van a estar. Y podemos tener todos los permisos, como bien dice tía María, pero si la gente no quiere, ¿qué hacemos? Involucrarnos mejor, tener mejores procesos, y de esos procesos era lo que pretendía hablar, como la experiencia del Ecuador que les conté. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo para retomar para no perderle el hilo, sí, creo que es muy importante lo que usted menciona. A mí sí me gustaría un poco también comentar, por ejemplo, usted comentó este permiso, ¿no? Y claro, evidentemente mi análisis y mi reflexión va en ese sentido, que si bien es cierto, se adecua a esa etapa que usted menciona, ¿no? De reconciliación, y que es muy, muy interesante, pero tenemos un problema, que en la actividad minera tenemos varios actores intervinientes, ¿cierto? Y entonces vemos que es ok, me quito por un momento el título de abogado para no ser tan cuadriculado. De hecho, yo estudié la maestría en análisis económico de derecho, donde me enseñaron a ser menos abogado cada vez, actuar en base a incentivos y desincentivos.
Pero sí lo que puedo observar en base a la experiencia que tenemos en el Perú, en las experiencias, es que cada actor interviniente en esta actividad interpreta a su forma la licencia social. Algunos, naturalmente, no le dan esa característica o esa naturaleza que usted menciona, ¿no? Algunos, créame que inclusive yo he podido observar contratos para el uso del terreno superficial, en donde en el objeto del contrato se incluye la palabra licencia social. Síndico, y por el presente contrato se autoriza o se otorga la licencia social, cuando lo que se está haciendo es firmar un contrato para disponer sobre el terreno superficial, ¿no? Bajo cualquiera de las modalidades que se encuentran en el país. Entonces, sí creo que si en algún momento se regula, porque tengo conocimiento que hubo un proyecto de ley totalmente descabellado, que usted sabe que eso ya cuando se traslada a la arena política encontramos cualquier cosa, pero sí creo que hubo un proyecto para regularlo, pero sí creo que si en algún momento se regula, probablemente sea de forma declarativa, como usted menciona. De lo contrario, vamos a tener un elefante blanco, vamos a tener algo que va a ser imposible de dar cumplimiento, imposible de aplicar el enforcement para que la autoridad pueda garantizar el cumplimiento de ello. Pero esta distorsión de tener un consejo de minería que resuelve de una forma y la empresa cree que tiene seguridad jurídica y un presidente que por otro lado te dice que si no hay licencia social no va al proyecto, y sin tener pleno conocimiento o certeza de qué es o qué entiende cada uno de ellos o qué entiende el presidente o qué entiende el ministro por licencia social, creo que en tanto y en cuanto se mantenga esa subjetividad, podría haber problemas. Bien. Muy bien, Bueno, excelente. hay una pregunta aquí de Greli Orihuela, doctor, dice, ¿en normas internacionales hay normas sobre licencia social? Bueno, doctor, no sé si nos puede hacer un comentario al respecto. Doctor Ore. Ya no uso mi sombrero de abogado. No, Luis Ore, Luis Ore. Muy Ya, bien. claro, o sea, eh, o sea, no te Hay, puede haber, o más, sea, hay, por ejemplo, el ISMM, que son instituciones a nivel global, o el reporte que les mencioné al principio de Ernst Young, sí menciona la licencia social. Pero como norma de un país que diga que la licencia social la da el gobierno, no creo que haya. Pero sí hay instrumentos internacionales que le dicen soft law, o normas suaves que no tienen casualmente ese enforcement, esa capacidad de obligar. Sí hay referencia al término licencia social, ¿no? Eso. muy bien. Gracias, Luis. Bueno, creo que ahora sí vamos concluyendo. Agradecemos la presencia del doctor Luis Ore, una presencia muy importante, reconocido profesional, ha dado aportes muy importantes sobre esta temática y da para más, ¿no? Ya tendremos otros webinars para dar más detalles al respecto. Agradecemos la participación de nuestros invitados. Gracias al Estudio Gales Monteagudo por organizar este evento y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a los interesados, ahí les he dejado mi LinkedIn si alguien quiere estar en contacto en el futuro. Conversamos, doctor. Un abrazo, Con José todo Luis. gusto. Un Ok, abrazo a todos. conversamos. Buenas tardes. Chao, chao.